Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra nueva entrega de este curso de programación en Android, en el que vamos a comenzar a ver cómo crear un proyecto dentro de nuestro entorno de desarrollo, dentro de Android Studio, que ya lo dejamos instalado en vídeos anteriores. Una vez que veamos cómo crear un nuevo proyecto en nuestra aplicación, pues vamos a ver cuáles son las partes importantes de ese proyecto creado dentro de Android Studio. Veremos también en este vídeo un aspecto muy importante y es cómo crear un dispositivo virtual donde ir probando nuestros programas para ver cómo quedarían, para ver cómo funcionarían, ¿no? Hay dos alternativas de hacer pruebas. Podemos utilizar un dispositivo virtual, que es lo que vamos a ver en este vídeo, o podemos utilizar un dispositivo físico. Si tú tienes un smartphone, si tú tienes una tableta, puedes ir haciendo pruebas en tu smartphone o en tu tableta. Pero eso lo vamos a ver más adelante en el curso. De momento en este vídeo crearemos un dispositivo virtual, AVD, las siglas vienen de Android Virtual Device, y veremos cómo probar nuestros programas de nuestras aplicaciones Android en estos dispositivos virtuales. Cuando creemos el primero, nos daremos cuenta de que la ejecución de estos AVD suele ser extremadamente lenta. ¿Por qué? Bueno, pues porque estos dispositivos virtuales lo que hacen es una emulación total y completa de lo que sería, pues, sistema operativo Android corriendo en un smartphone. Es decir, lo que hace es reservar, digamos, una especie de coto cerrado o lugar dentro de tu ordenador donde cargar un sistema operativo completo, como el que tú tienes en tu smartphone. Crearlo, cargarlo, arrancarlo y hacer la prueba. Entonces, pues es un proceso que consume muchos recursos, ¿no? Todo lo que es emulación dentro de un ordenador consume bastantes recursos. La rapidez o lentitud en la ejecución de estos AVD va a depender drásticamente del tipo de máquina en el que estés probando esto. A mayor procesador, a más memoria RAM, a más recursos libres dentro de tu ordenador, más rápido se ejecutarán estos Android Virtual Device. Y a partir de aquí, cuando estemos creando estos AVD y cuando los estemos ejecutando, se abre un abanico de miles y miles de posibles problemas que os vais a poder encontrar. Y es que, como acabo de decir, esto depende muchísimo del tipo de ordenador y de cómo esté, cuál sea el estado de ese ordenador donde lo estéis probando. Con lo cual, pues por desgracia, os va a tocar investigar si os salen problemas que, como digo, pueden ser miles. Y de esos miles de problemas que os pueden surgir, pues yo la gran inmensa mayoría de ellos los desconozco porque nunca me he topado con ellos. Luego, entonces, investigación y desarrollo en nuestra herramienta favorita, San Google. Lo que sí voy a hacer en este vídeo es explicar algunas pautas comunes de cómo acelerar la ejecución de una AVD, ¿no? Y estas pautas pues las voy a comentar gracias a las preguntas que ya me habéis hecho algunos de vosotros en los dos primeros vídeos, ¿no? Me comentabais algunos que ya habéis hecho pruebas con Android Studio que va muy lento el AVD y que cómo se puede acelerar, ¿no? Entonces he estado investigando, tener en cuenta que Android Studio es un entorno de desarrollo, por lo menos para mí, relativamente nuevo, ¿no? Yo sí que he hecho aplicaciones Android, pero con Eclipse, y Android Studio es algo que no he manejado todavía mucho, con lo cual hay algunas cosas que desconozco y tengo que ir investigando. Y a raíz de vuestras preguntas, pues he investigado cómo acelerar la ejecución de un AVD, aunque esto también se puede hacer y es común con Eclipse, ¿no? Entonces daré unas pautas de cómo acelerar un AVD. Pautas que no van a ser la panacea y la solución a todos los problemas que puedan surgir, pero sí por lo menos a los más comunes. Así que bueno, pues vamos a comenzar ya, sin más dilación. Lo primero es que tengáis claro dónde vais a almacenar los proyectos que vamos a comenzar a realizar en el curso. Yo me he creado en el escritorio una carpeta a la cual he denominado proyectos Android, donde almacenaré para comenzar mis proyectos. Podéis escoger la carpeta que queráis, podéis crearos una o utilizar una que ya tengáis creada. Eso sí, la carpeta es conveniente que en su nombre no tenga espacios en blanco, aquí hay un guión bajo entre proyectos y Android, porque si no, cuando intentes crear el proyecto te darás cuenta de que Android Studio te da un mensaje muy feo de que la carpeta no puede tener espacios en blanco. Una vez que ya tenemos claro dónde almacenarlo, ejecutamos la aplicación y aquí nos encontramos con la pantalla de bienvenida. La pantalla de bienvenida pues tiene una serie de enlaces a pues las opciones más utilizadas, ¿no?, de Android Studio, entre las cuales podemos destacar la primera, que es la que vamos a comenzar a utilizar nosotros, y es comenzar un nuevo proyecto de Android Studio. Si echamos un vistazo al resto de opciones que nos ofrece esta pantalla de bienvenida, nos daremos cuenta de que nos deja abrir también un proyecto de Android Studio en el que hayamos trabajado en el pasado y que tengamos a medias, sería desde esta segunda opción. Luego también nos deja hacer o chequear un control de versión de proyectos que hayamos podido guardar en Git o GitHub,
Si no sabéis lo que es esto, pues investigar un poquito en Google. De momento es una opción que nosotros no vamos a utilizar, por lo menos en este curso al comenzar, ¿no? También podemos importar proyectos de Eclipse o de otros entornos de desarrollo. Podemos importar códigos de ejemplo de Android. Tenemos la herramienta de configuración de Android Studio y luego tenemos aquí en este enlace una serie de how-tos, es decir, de cómo se hacen diferentes operaciones dentro de Android Studio. Nosotros vamos a pulsar ya en comenzar un nuevo proyecto de Android Studio. Y bueno, pues se ejecuta un asistente que nos irá guiando paso a paso en la elaboración de este primer proyecto. Lo primero que nos pide es cuál va a ser el nombre de nuestra aplicación. Podéis dejar el que viene, podéis crear vuestro propio nombre. Aquí sí que puede haber espacios en blanco, ¿no? Entonces yo lo voy a llamar, por ejemplo, primera app. Después nos pide un dominio. Un dominio que, bueno, pues también viene ya uno por defecto, pero que podéis utilizar el que vosotros queráis. Yo voy a cambiar el nombre del dominio, voy a utilizar, pues por ejemplo, el dominio de mi página web, eso sí, bien escrita. Tiene que ir, pues, con puntos, por ejemplo, pues como lo acabo de poner yo aquí en pantalla, ¿no? Dominio, punto y el nombre, o como lo quieras poner. Y luego ya para finalizar tenemos que especificarle dónde vamos a almacenar nuestro proyecto. Aquí pues os aparecerá una ruta por defecto, que es probable que no coincida con la mía, sino que sea una ruta por defecto que nos deja Android Studio. Lo único que hay que hacer es pulsar en el botón de examinar que tenemos en la parte de la derecha y escoger la carpeta deseada. En mi caso, como ya he creado algún que otro proyecto con Android Studio, pues ya me está señalando directamente a la carpeta que he creado en el escritorio. Luego entonces ya pulso en siguiente y aquí pues entramos en una parte importante. Lo primero que nos pregunta aquí el asistente es para qué tipo de dispositivo vamos a crear nuestra aplicación. Y me imagino que todos sabréis que a la hora de programar en Android no solamente nos podemos ceñir al ámbito de smartphones y tabletas, sino que hay multitud de dispositivos hoy en día, y seguro que van saliendo más con el transcurrir del tiempo, donde podemos ejecutar aplicaciones Android. Por ejemplo, todos los dispositivos wearables, ¿no? Por ejemplo, los relojes, los smartwatch. También podemos ejecutar aplicaciones Android en televisores, incluso pues creo que en coches y en las Google Glass, ¿no? Nosotros pues evidentemente vamos a comenzar por crear aplicaciones para smartphones y tabletas y una vez activada esta opción pues podemos escoger cuál es la versión o API de Android para la que vamos a programar. Me imagino que también sabréis que a medida que avanza el tiempo, pues Android va sacando más y más versiones en las cuales se van ampliando las características de este sistema operativo para añadirle nuevas funcionalidades. Es decir, hace 10 años, no tantos, hace 6-7 años, con las primeras versiones de Android, pues las aplicaciones podían hacer pocas cosas, ¿no? Pero como los teléfonos móviles, las tabletas cada vez son más potentes, incluyen GPS para posicionarte, incluyen pues cámara, donde podemos grabar audio y vídeo, pues se tienen que ir aumentando estas funcionalidades, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos con la primera API, que es la API 1, versión Android 1.0, y nos encontramos con la última también, en el momento de grabar este vídeo, la API 23, Android 6.0, Marshmallow, y entre ellas, pues toda una serie de versiones. Esto es muy importante. ¿Por qué? Si os dais cuenta, debajo de este menú hay una opción que dice Help me choose, es decir, ayúdame a escoger la versión que tengo que elegir, ¿no?, para mi proyecto. Por defecto, a mí, en el momento de grabar el vídeo, me aparece la versión 4.03 de la API 15, denominación comercial Ice Cream Sandwich. Si pulsas en Help me choose, se te va a abrir una ventana donde aparecen pues el porcentaje de dispositivos que soportan cada una de estas API de Android. Por ejemplo, si se trata de Ice Cream Sandwich, que es la que nos ofrece por defecto Android Studio, nos está diciendo que un 94,8 a día de hoy, en el momento de grabar el vídeo, un 94,8 de dispositivos que tienen instalados Android soportan aplicaciones de este tipo. Si vas a escoger una versión más moderna, pues tienes que tener muy en cuenta esto. Por ejemplo, al escoger la 6.0 Marshmallow, pues nos está diciendo que tan solo un 1.3% de los dispositivos Android soportan esta versión de Android, ¿no? ¿Por qué no escoger entonces la versión, por ejemplo, 1.0 que hemos visto antes, que seguramente la soporten el 100% de los dispositivos Android? Bueno, pues porque si escoges esta API para programar y para crear tus aplicaciones, es más que probable que vayas a utilizar alguna funcionalidad que esta versión no la soporte. Fíjate que cuando se inventó esta versión de Android es más que probable, no lo sé, no estoy seguro, pero es muy probable
que los smartphones, las tabletas de momento no existían, y los smartphones es muy probable que no tuvieran, por ejemplo, GPS, o que la cámara, en el caso de que la tuvieran, que no lo sé, a lo mejor no grababa vídeo por aquella época, y si lo grababa pues era con una definición muy baja. Eso quiere decir que si tú vas a crear una aplicación que utilice el GPS, pues en esta versión es más que probable que no lo vayas a poder hacer, porque no incluye las librerías necesarias, ¿no? Es por eso el motivo por el que hay que escoger una versión pues que no sea ni muy moderna, por si acaso vas a utilizar una característica demasiado moderna y que no soporten versiones anteriores, y que no sea tampoco muy antigua. Por eso la aplicación nos ofrece esta versión por defecto. Dicho esto, pues en esta ventana puedes pulsar en OK, vuelves a la anterior y aquí pues escoges la versión que te guste. Yo voy a dejar la que viene por defecto. Pulsamos en Siguiente y ahora pues aquí nos encontramos con una serie de plantillas, ¿no? Esto es como por ejemplo cuando abres el Word. Me imagino que todos habéis trabajado alguna vez con Word o incluso con Excel, con PowerPoint. Estos programas, cuando los abres, hay una opción, sobre todo en las últimas versiones, que te ofrecen trabajar con plantillas para empezar a elaborar un documento de Word, Excel o lo que sea, ya con un determinado formato preestablecido, ¿no? Y tú vayas agregando elementos. Esto es lo mismo. Tú puedes crear una actividad en blanco, con lo cual se te abre, digamos, una aplicación totalmente en blanco y a partir de aquí construyes, o puedes utilizar una de estas plantillas si te viene bien. Por ejemplo, si vas a crear una aplicación Android en la que tengas que crear un login para que el usuario se loguee con un usuario y una contraseña y entre donde tenga que entrar, pues entonces quizás te vendría bien utilizar esta plantilla que vemos aquí que dice Login Activity. Eso va a hacer que cuando termines de ejecutar el asistente ya tengas una aplicación prácticamente construida con el login para que tú agregues alguna cosa más. Lo mismo, por ejemplo, si vas a crear una aplicación en la cual pues hay que manejar mapas, ¿no? Pues entonces quizás te viene bien escoger esa plantilla. En nuestro caso, como es la primera aplicación que vamos a crear, pues vamos a elegir Blank Activity, pulsamos en Siguiente, y aquí pues nos pregunta una serie de datos. Nos pregunta cuál va a ser el nombre de nuestra actividad, no sabemos todavía lo que es una actividad. ¿Cuál va a ser el nombre de nuestro layout? Tampoco sabemos lo que es un layout, aunque los que vengáis del curso de Java o tengáis conocimientos de Java, lo de layout ya sabéis lo que es. Nos pregunta cuál va a ser el título y nos pregunta cuál va a ser el nombre del recurso del menú. Y también nos dice si queremos usar fragmentos o no. Como estamos comenzando, y bueno, pues la cantidad de información puede ser abrumadora, de momento dejarlo todo como está y no os preocupéis que poco a poco iremos viendo qué es esto y para qué sirve. O sea que yo lo dejo como está y ya pues hemos llegado al último paso del asistente, pulsamos en finalizar y ahora pues esto comienza a cargar. Si es la primera vez que ejecutáis Android Studio, va a tardar una vida y media en generaros el proyecto, aunque depende muchísimo de la máquina que tengáis, del procesador y de la memoria, y también de los programas que estén corriendo en segundo plano. Entonces, bueno, dejar ahí al programa que vaya pues construyendo sus cosas. ¿Por qué tarda tanto? Bueno, pues porque en mi caso no ha tardado demasiado, aunque todavía está en ello, ahora va a indexar todos los recursos. Sale una ventana de bienvenida con el consejo del día. A mí me gusta ver estos consejos, eso ya a vuestra elección. Si desactiváis este check, pues ya no sale nunca más. Pero como digo, a mí me gustan los consejos. ¿Por qué? Pues porque esta aplicación es relativamente nueva para mí, este entorno de desarrollo, y sí que me suelo leer pues alguno de los consejos. Lo cierro. Ahora comienza el renderizado y bueno, pues a mí me ha tardado poco porque ya he utilizado Android Studio anteriormente y también porque estoy en un ordenador relativamente potente. Entonces, bueno, pues si os sirve de referencia, yo tengo un i7 con 16 GB de RAM, entonces las cosas no van mal del todo. Puede ser que os salgan problemas de renderizado. Bueno, ya veremos en el futuro por qué sale esto, no os preocupéis, los podéis cerrar, saldrá más veces, pero que no le deis mucha importancia de momento a esto, ¿no? Y tarda mucho porque ahora si minimizamos Android Studio y nos vamos a la carpeta que hemos elegido para almacenar el proyecto, nos daremos cuenta de que nos ha creado Android Studio una carpeta con el nombre de nuestra aplicación y dentro pues ha creado toda una serie de jerarquía de directorios, de carpetas. Es decir, si te tomas la molestia de abrir todas estas carpetas te darás cuenta de que hay muchos archivos en su interior, de los cuales veremos los más importantes, ¿no? Pero de momento simplemente tomarlo como información. Maximizo nuevamente la aplicación. Por cierto, una cosa que se me ha olvidado comentaros, si es la primera vez que ejecutáis Android Studio, es más que probable que os haya salido en el proceso intermedio, lo debería haber dicho entonces, pero claro, como a mí no me ha salido, pues no me he dado cuenta, una pantalla del firewall de Windows que bloquea por defecto pues la aplicación, ¿no? Bueno, pues en esa ventana del firewall hay un botón abajo que dice permitir acceso, le dais al botón y ya está, ¿no? Y ya nunca más saldrá esa ventana. El firewall de Windows, si estáis trabajando bajo Windows, claro, si estáis trabajando con otro sistema operativo, no. Pero ya nunca más saldrá esta ventana del firewall de Windows.
Bien, pues echando un primer vistazo a lo que sería el entorno de desarrollo de Android Studio, pues vemos que se trata de un entorno de desarrollo típico, ¿no? Es decir, con muchísimos botones, muchísimos menús, complejo, hay muchas opciones de configuración, muchas cosas que hacer. Yo aún no conozco el 100% de todos los menús y todos los botones, pero bueno, poco a poco iremos manejándolo. Digo lo mismo que en el curso de Java cuando abrimos Eclipse por primera vez. No se trata ahora, en este curso, de ir enumerando uno por uno los botones y para qué sirven, porque eso es tremendamente aburrido e inútil. Se trata de ir avanzando en la creación de aplicaciones Android a la vez que avanzamos en el conocimiento de Android Studio. Y además habrá muchas cosas en las que avancemos de la mano porque yo también las desconozco. Podemos destacar en un primer vistazo pues que nos encontramos con un panel, un panel en la parte de la izquierda, que ahora veremos para qué sirve. Este panel representa en un árbol de jerarquía pues los directorios que os he enseñado antes desde Windows y alguna cosa más, ¿no? También nos encontramos con que nos ha abierto en el área de trabajo dos archivos, Main Activity Java y Content Main XML, y también que tenemos un Component Tree. Esto es muy útil para navegar por los componentes que podamos ir agregando a nuestra aplicación, por ejemplo, cuando agreguemos botones, menús desplegables, textos. Para encontrar algo es muy útil hacerlo desde este Component Tree, muy parecido al Component Tree que tenemos en Eclipse, y también tenemos una ventana de propiedades. Cuando tú, por ejemplo, introduces un botón dentro de tu aplicación, pues al seleccionar ese botón se abre en este panel de propiedades pues las propiedades del botón, como por ejemplo color de fondo, ancho, alto, texto del botón, etcétera, ¿no? Y así con cualquier componente que puedas agregar ahí. Salta a la vista que ya tenemos aquí una especie de vista previa, ¿no?, de cómo quedaría nuestra aplicación, y si os dais cuenta, Android Studio crea una aplicación que, como siempre, nos dice Hello World, hola mundo, ¿no? En todos los lenguajes de programación lo primero que hay que hacer es una aplicación que sea capaz de mostrar este texto. Bueno, pues Android Studio ya lo ha hecho por nosotros. Es decir, ahora mismo tenemos una aplicación totalmente inútil que no hace nada, solamente nos saluda, o saluda al mundo, mejor dicho, pero la aplicación ya está creada, ¿no? Bien, ¿qué partes importantes tenemos dentro de nuestro proyecto de Android? Si os fijáis en el panel de la izquierda, tenemos aquí una especie de menú desplegable que sirve para modificar la forma de visualizar nuestro proyecto. Por defecto me imagino que os habrá salido Android, porque esa es la forma más cómoda de visualizar un proyecto y además, de momento, es lo único que a nosotros nos va a interesar modificar, todo lo que pueda salir dentro de lo que sería la visualización Android. Pero si desplegáis este menú, podemos escoger diferentes opciones. Y la primera de ellas, por ejemplo, Project, nos ofrece una visualización a nivel de proyecto, ¿no? Y es la primera cosa que tenemos que tener clara. Si le decís Project, veréis que os salen como dos especies de ítems o elementos de menú. Uno con lo que sería nuestro proyecto, con el nombre del proyecto, primera app, y otro con lo que serían las librerías externas. Si desplegáis lo que sería el proyecto en el triángulo que tenemos en la parte de la izquierda, pues aparece desplegado un árbol de jerarquía. Y tenemos que distinguir, en primer lugar, la diferencia que hay entre proyecto, que vendría representado por este elemento de la parte superior, es decir, esto sería el proyecto, y tenemos que diferenciar en una aplicación Android lo que sería un módulo, y el módulo vendría representado por esta carpeta de app. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Pues porque dentro de un proyecto, como mínimo, habrá un módulo, pero puede haber más. Puede haber más porque a lo mejor un proyecto consta no de una aplicación Android, como es nuestro caso ahora mismo, sino que consta de varias aplicaciones Android. Eso querría decir que en vez de un módulo tendrías varios. O puede ser que tu proyecto conste de varias versiones de la misma aplicación Android. Estaríamos en el mismo caso. Tendrías un proyecto y varios módulos. Nosotros, como estamos empezando, pues evidentemente solamente tenemos un proyecto y un módulo. Cuando tú cambias la forma de visualizar de Project a Android, lo que estás haciendo es visualizar ese módulo que tú tienes ahora mismo en ejecución. Y luego fíjate, para terminar este vídeo, porque no me va a dar tiempo a ver todo lo que os dije al principio, lo veremos en el siguiente que sale ya mismo. Fíjate, decía, como Android Studio nos abre en el área de trabajo dos archivos que he mencionado anteriormente, Main Activity Java y Content Main XML. ¿Por qué nos abre estos dos archivos? Muy importante. Main Activity Java es el archivo que contiene la lógica de nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir la lógica? El funcionamiento de nuestra aplicación. Este archivo es el que determina cómo funciona nuestra aplicación. Si, por ejemplo, al pulsar un botón tiene que ocurrir algo. Si al desplegar un menú, pues tiene que aparecer algo dentro de nuestra aplicación. Es decir, el funcionamiento, ¿no?, las entrañas de la aplicación. Y el otro archivo, el Content Main XML, hace referencia a el aspecto visual.
o lo que es lo mismo, a la interfaz de nuestra aplicación. Es decir, ¿qué tiene? Tiene textos, tiene botones, tiene menús desplegables, tiene colores de fondo, tiene vídeo, tiene audio. ¿Qué es lo que tiene, no? Entonces, por un lado, aspecto y por otro lado, funcionamiento. Si os fijáis en el árbol de la izquierda, pues dentro de la carpeta res de nuestro módulo nos encontramos con content main XML, que hace referencia al aspecto, y luego, pues para encontrar main activity Java, ¿qué tendremos que desplegar? Pues yo creo que es evidente que tendremos que ir a la carpeta Java. Entonces, si desplegamos la carpeta Java, nos encontramos con que tenemos dos archivos, ¿no? Dos carpetas, perdón. Cada una de ellas hace referencia a nuestro dominio. Pero fíjate que una dice Android Test. De esta de momento nos olvidamos. Si desplegamos la primera, pues aquí nos encontramos con Main Activity. Eso quiere decir que si tú cierras cada uno de estos archivos en su correspondiente X, los puedes volver a abrir, evidentemente, desde estas zonas. Es decir, si quiero abrir Main Activity, pues aquí está la lógica de nuestra aplicación, que solamente dice Hola Mundo. Es cierto, pero esto es lo que Android Studio ha creado. Aquellos que habéis visto el curso de Java, os deberían de sonar cosas que aparecen por aquí, ¿no? Y luego, si hacemos doble clic en Content Main XML, pues nuevamente vuelve a aparecer la interfaz visual, ¿no? Problemas de renderizado, ignorarlos de momento. Bueno, pues vamos a dejarlo de momento aquí porque si no el vídeo se va a alargar mucho, pero en el siguiente, que sale ya mismo, continuaremos viendo partes de nuestro proyecto, algunas características de la interfaz y veremos cómo crear un dispositivo virtual. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos hasta la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Android. Nos encontrábamos viendo en el vídeo anterior, si recordáis, cómo crear un proyecto y las partes que tiene un proyecto. Quería haber explicado en el vídeo anterior bastantes más cosas, pero bueno, no me dio tiempo. Sí que vimos ya cómo crear un proyecto en Android Studio. Vamos a continuar viendo pues qué partes importantes nos podemos encontrar dentro de un proyecto y espero que en este vídeo pues me dé tiempo ya a crear el AVD y explicaros un poco cómo acelerar la ejecución de un AVD, así que vamos a ello. Bueno, yo cerré el Android Studio al terminar el vídeo anterior y ahora pues si volvemos a abrir el programa va a abrirlo tal y como nosotros lo hemos cerrado. Quiero decir que si yo cerré Android Studio con el proyecto abierto, cuando vuelves a abrir el ID Android Studio, pues te lo abre con el proyecto abierto, ¿no? Empieza pues a cargar los componentes, a hacer el renderizado de turno, etc. Como os dije en el vídeo anterior, Android Studio pues es un programa que consume bastantes recursos y en determinados ordenadores puede tardar bastante en hacer cualquier tipo de operación, ¿no? Entonces, un consejo que os puedo dar es que os fijéis siempre en la barra de estado del programa, esta barra que se encuentra aquí en la parte inferior, porque os va a informar de si está haciendo algo o no está haciendo nada, ¿no? Digo esto porque yo tengo otro ordenador que tiene un procesador Intel Atom y se me ha ocurrido pues instalar Android Studio en él y hacer pruebas en él y allí pues te puedes eternizar para hacer cualquier cosa, ¿no? Depende muchísimo del procesador. Entonces hay veces que dudas en si Android Studio realmente se ha quedado colgando o está haciendo alguna operación. Pues una buena forma es mirar la barra de estado para saber que está trabajando o que se ha quedado colgado, ¿no? Bueno, pues yo como cerré Android Studio con el proyecto abierto, al volver a abrir Android Studio me lo abre con el proyecto abierto. Si quisiéramos retornar a la pantalla de bienvenida que veíamos en el vídeo anterior, ¿qué hay que hacer? Pues cerrar el proyecto. Si te vas al menú File, dentro del menú File tenemos la opción de Close Project y lo que hace pues es cerrarte el proyecto y vuelves otra vez a la ventana de bienvenida. Si yo cierro Android Studio ahora mismo con el proyecto cerrado, si vuelvo a abrir el programa, lo abrirá con el proyecto cerrado y por la pantalla de bienvenida. Es decir, todo depende de cómo cierres el programa, ¿no? Bien, en la pantalla de bienvenida, como observarás, en la parte de la izquierda, lo que hace es ir almacenando pues todos los proyectos que vas creando. Con lo cual, si los cierras, tan sencillo como hacer clic en él y el proyecto pues se abrirá después de cargar todo lo que tenga que cargar. Vamos a esperar a que abra el proyecto y continuaremos viendo las diferentes partes que nos podemos encontrar dentro del mismo, ¿no? Cierro el consejo del día, aquí comenzará con el renderizado, dará algún error de renderizado que de momento vamos a ignorar. Entonces nos encontrábamos viendo en el vídeo anterior, si recordáis, la lógica del programa dentro de Main Activity Java y la parte visual de nuestra aplicación que está dentro del archivo Content Main XML. Todo esto está dentro del árbol que comentamos en el vídeo anterior. La parte de Java pues está en la carpeta de Java dentro de lo que sería la carpeta de tu dominio, tal y como lo indicaste en el asistente de creación del proyecto, Main Activity.
Y luego pues tenemos otra carpeta dentro de lo que sería el módulo de nuestro proyecto, que es la carpeta res, que es donde se almacenan todos los recursos. Res viene de resources en inglés. Y ahí es donde se almacenan todos los recursos que va a utilizar nuestra aplicación. Cuando hablo de recursos me refiero a imágenes, audios, vídeos, botones, en fin, textos. Todo está almacenado dentro de esa carpeta. Si desplegamos la carpeta Resources, pues nos encontramos con la UT, que hace referencia, como dije en el vídeo anterior, al aspecto visual, y ahí tenemos dos archivos, Activity Main, Content Main. El que hace referencia al aspecto visual es Content Main. Entonces, bueno, pues vemos que lo tenemos abierto en el área de trabajo. Hay dos formas de trabajar con el aspecto visual de una aplicación Android con Android Studio. Podemos trabajar de forma visual o podemos trabajar picando código. Entonces, si te fijas, cuando estamos dentro de lo que es Content Main XML, el archivo visual en el área de trabajo, tenemos dos pestañas en la parte inferior, Design y Text. Yo creo que sobra decir para qué sirve cada una de ellas. Por defecto aparece activado Design y eso lo que hace es habilitarte toda una serie de componentes que puedes agregar a tu aplicación, ¿no? Para que aparezcan en ellos, botones, menús desplegables, layouts, los que venís de Java sabéis qué es esto, grid layouts, table row, table layout, etcétera, ¿no? Y luego pues campos de texto, contenedores, en fin, toda una serie de elementos. Pero también puedes trabajar con la aplicación gráfica en modo texto. Si pulsas en la pestaña de texto, pues verás cómo te lleva a lo que es un archivo XML y también puedes trabajar en modo texto modificando este archivo XML, ¿no? Para hacer una prueba, mirad, si nos vamos a diseño y nos vamos concretamente a lo que sería la parte de widgets y vemos, por ejemplo, un botón, ¿cómo agrego yo de forma visual a mi aplicación, que de momento solamente tiene el texto de Hello World, un botón? Pues arrastrándolo. Arrastras un botón y lo puedes colocar dentro de lo que sería la zona de tu app, de tu aplicación, donde quieras. Y una vez que sueltas el botón, fíjate cómo estando el botón seleccionado, primero, aparece en el panel de Component Tree para que tú puedas seleccionar rápidamente ese botón o puedas seleccionar el texto Hola Mundo que nos ha creado Android Studio por defecto. Es decir, si vas a hacer alguna operación con el texto Hola Mundo, lo puedes seleccionar desde Component Tree y si vas a hacer alguna operación, puedes seleccionar el botón y lo puedes hacer también en el propio documento. Lo único que ocurre es que cuando hay muchos elementos es más fácil utilizar Component Tree. Y un aspecto muy importante es que en el panel de propiedades aparecen las propiedades del elemento seleccionado. Eso quiere decir que si yo ahora mismo tengo seleccionado el botón y se me antoja cambiar, por ejemplo, el color de fondo del botón, echando un vistazo a las propiedades, nos vamos a encontrar con una propiedad que es la propiedad background, la cual me va a permitir, pues pulsando en el botón, cambiar el color de nuestro botón. Si le quiero poner, por ejemplo, un color rojo, pues elijo el rojo y ya tenemos aquí un botón. Si una vez que hemos hecho todas estas operaciones nos vamos a la ficha text dentro de Content Main XML, nos daremos cuenta, si nos hemos fijado antes en el código, de que tenemos algo más de código, porque aquí aparece el código relativo a un botón. Si yo quisiera modificar las características de mi botón, lo puedo hacer desde este archivo text o lo puedo hacer desde la pestaña Design. De hecho, si yo selecciono y pulso la tecla suprimir del teclado, o la tecla del, me da igual, estarás eliminando desde Design este botón. Y si me voy a texto y se me ocurre pues seleccionar todo el texto XML correspondiente al botón y lo elimino pulsando la tecla suprimir, al volver a diseño, pues ese botón no está. Puede ser que al hacer todas estas operaciones de cambiar entre Design, Text, etcétera, en algunos ordenadores los cambios tarden en verse porque el renderizado es lento, es decir, me cargo un botón desde Text y al volver al Design tengo ahí el botón, pero bueno, si le dejáis trabajar desaparecerá al cabo de un rato y a veces le podemos forzar a que actualice los cambios que hemos hecho desde el botón actualizar que tenemos dentro de la ficha Design arriba a la derecha. En cuanto a la lógica del programa, pues si te vas a mainactivity.java, pues aquí tienes todo el código Java que hace referencia al funcionamiento de nuestra aplicación, cómo funciona nuestra aplicación, ¿no? Y veremos que también se pueden hacer al respecto algunas cosas, no muchas, de forma visual, y también se puede trabajar, por supuesto, desde código. Echando un vistazo al código, pues aquellos que tenéis conocimientos en Java, que espero que seáis todos o vengáis de mi curso de programación en Java, pues aquí hay cosas que tienes que saber perfectamente qué es lo que significan. Por ejemplo, lo primero que vemos es que, bueno, esto está ubicado en el paquete que le hemos indicado nosotros con el dominio, si recordáis, y luego pues que importa toda una serie de paquetes, ¿no? Para poder trabajar con las clases, los métodos que vienen dentro de esos paquetes. Por ejemplo, echando un vistazo, pues por ejemplo, vemos que está importando un paquete que es el paquete Android View y que dentro de este paquete pues está utilizando una clase View
una clase menú y una clase menú ítem, que nos daremos cuenta ahora después que aquí en Android pues no se denominan, en este caso, exactamente clases, ¿no? ¿Dónde podemos recurrir, digamos, a una API donde yo pueda ver pues todas estos paquetes, estas interfaces, estos métodos, etcétera? Igual que en Java tenemos la API de Java, ¿no?, en la página web de Oracle, donde podemos navegar por todas las clases, métodos, etcétera, pues aquí tenemos algo bastante parecido. Entonces, bueno, pues si abrimos un navegador y nos vamos a una dirección en concreto que os voy a indicar yo, que es la siguiente, ¿no? Si en la barra de direcciones pones developerandroid.com, pues te lleva a la página de desarrolladores de Android, ¿no? Y aquí en la página de desarrolladores, pues tienes que hacer clic en Develop, que tenemos en la parte superior, y una vez que hemos hecho en Develop, pues haces clic en Reference, y una vez que haces clic en Reference, pues aquí vamos a una especie de API, ¿no?, donde podemos ver, para aquellos que tengáis conocimientos de programación en Java, pues qué tenemos disponibles para trabajar, ¿no? Si recordáis el vídeo anterior, nosotros a la hora de crear una aplicación Android tenemos que indicarle la API en la que vamos a trabajar. Y había diferentes API, la 1, la 2, la 3, así hasta la 20 y pico, ¿no? Vemos que al entrar aquí, pues por defecto, me está indicando los paquetes que existen en esta API, pero en la API 23, ¿no? Es decir, aquí tenemos la API 23 y estos son los paquetes que tenemos en esa API. Por supuesto, hay una barra de desplazamiento que casi no se ve, donde puedes bajar y ver todos los paquetes. Puedes modificar esa API. Si tú estás creando una aplicación Android, que es, por ejemplo, la API 14, pues te vas a API 14 y te modifica los paquetes. Fíjate cómo esta API, pues de momento no tiene disponible el paquete Android Annotation, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo voy a dejar en 23, como aparece por defecto. Echando un vistazo a nuestra aplicación, decía, pues resulta que hay un paquete que es el paquete Android View. Vamos a ver si esto es verdad. Volvemos a la API y aquí, pues, como va por orden alfabético, echando un vistazo hacia abajo, pues nos daremos cuenta de que existe un paquete, que es el paquete Android View. Aquí está. Y dentro de este paquete, una vez que pulsamos en él, al igual que ocurría en la API de Java, si recordáis, pues aquí abajo se nos abren, en este caso, las anotaciones, ya veremos qué son, no os preocupéis, y las interfaces, no clases, se denominan interfaces. Entonces, fijaos que aquí está utilizando pues una interfaz que es View, otra que es menú y otra que es menú ítem. Pues aquí tienen que estar todas esas, ¿no? Menú, menú ítem y View, pues que estará por ahí abajo, seguramente, ¿no? Entonces, bueno, pues si hacemos clic en menú, pues en la parte de la derecha, pues nos aparecen todas las constantes y todos los métodos que pertenecen a esta clase menú y que podemos utilizar al igual que hacemos en Java. Y bueno, pues esta es la información que tiene el archivo MainActivityJava. Bueno, sigamos viendo algunas partes importantes. Ya hemos visto MainActivity, para qué sirve y dónde está, y hemos visto ContentMainXML, dónde está y para qué sirve. Veamos esta carpeta, carpeta Drawable. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que contiene esta carpeta? Bueno, pues esta carpeta contiene todas las imágenes y elementos gráficos utilizados por la aplicación. Entonces es importante que sepas que se encuentran ahí. Más elementos. Bueno, evidentemente ahora se encuentra vacía pues porque no tenemos ninguna imagen ni elemento gráfico en nuestra aplicación, pero cuando los incluyamos en el futuro pues aparecerán dentro de este directorio, de esa carpeta. Carpeta MyMap o MiMap o MipMap, como la queramos llamar. Bueno, esta carpeta es importante porque esta carpeta contiene en su interior los iconos de lanzamiento de aplicación. Los iconos de la aplicación. Es decir, cuando tú instales esta aplicación en un smartphone, en una tableta, etcétera, pues tiene que haber un icono el cual el usuario pulse. Bueno, pues el dibujo del icono está dentro de esta carpeta. Por supuesto, puedes elegir el icono que quieras. Veremos en un futuro cómo hacerlo, pero de momento, pues te darás cuenta de que hay uno que se llama IC Launcher, pues que si pulsas en él, esta va a ser de momento la forma que tiene el icono de nuestra app cuando la llevemos a un dispositivo, ¿no? Al hacer doble clic se abre en el área de trabajo, si quieres cerrarla, pues la cierras. Puedes modificar estos iconos, guardar cambios, etcétera. ¿Por qué aparecen varios? Bueno, pues porque hace referencia a diferentes resoluciones y densidades de pantalla. Ya sabéis que los smartphones y las tabletas tienen diferentes resoluciones, dependiendo de a qué dispositivo vaya dirigida la aplicación, pues utilizaremos un icono o se utilizará otro. Luego nos encontramos con una carpeta menú que contiene pues todos los menús que pueda tener nuestra aplicación y una carpeta values que contiene pues otros ficheros XML de recursos que utiliza nuestra aplicación. Luego hay muchas carpetas que ahora mismo en nuestra aplicación no aparecen, pero que cuando vas creando una aplicación medianamente compleja, pues sí que te van apareciendo. Por ejemplo, si vas a crear una aplicación que tiene animaciones, pues se crea una carpeta que es anim o animator, ¿no?
También si vas a incluir colores, pues se crea una carpeta que es color, donde se almacenan pues ficheros XML, donde se definen las listas de colores, ¿no?, que tiene tu aplicación. Y eso lo iremos viendo con el tiempo. Otra carpeta importante que ya me dejaba en el camino es la carpeta Manifest, que como puedes ver en su interior tiene un archivo XML que se llama Android Manifest, el cual acabo de abrir. Y bueno, pues esta carpeta lo que contiene es la definición en un archivo XML, que es el que acabo de abrir en pantalla, de aspectos importantes de la aplicación, pues como por ejemplo pues la identificación, el icono que va a lanzar la aplicación cuando se abra, los componentes que va a tener la aplicación como número de pantallas, servicios que va a arrancar, etcétera. A medida que se va construyendo la aplicación, este archivo XML va aumentando y se va haciendo más complejo, ¿no? Y bueno, pues esta es la información que tiene este archivo. Y para finalizar con estas partes nos encontramos aquí con los scripts del Gradle que contienen pues información acerca de cómo se debe de compilar nuestra aplicación. Ya sabéis los que venís de Java que es compilar, ¿no? Entonces, por ejemplo, versión del SDK que estamos utilizando de Android, las librerías externas que podamos estar utilizando. En fin, en un proyecto puede haber varios archivos Gradle, ¿no?, que tienen diferentes parámetros acerca de la compilación. De momento esto, pues a nosotros, de momento, no nos interesa mucho. Al finalizar el curso seguramente entremos a modificar cosas. Y bien, una vez que hemos visto ya, pues un poquito, ¿no?, la estructura por encima de lo que es un proyecto de Android, voy a dejar solamente visibles Main Activity y Content Main. Vamos a ver cómo ejecutar nuestra aplicación en un dispositivo virtual. Es decir, tenemos aquí una aplicación que nos ha creado Android, que solamente Android Studio, que solamente pone Hello World, pero imaginemos que queremos hacer una prueba de cómo se vería esta aplicación en un dispositivo, cómo funcionaría. ¿Cómo nos creamos nuestro primer AVD para ver en funcionamiento la aplicación? Bueno, pues para ello lo que tienes que hacer es ir a un pequeño icono que tienes en la barra de tareas, que es el AVD Manager. Si dejas el ratón quieto, verás cómo sale un cuadro amarillo que te dice el nombre, ¿no? Entonces pulsas en él y se nos abre una ventana donde nos daremos cuenta de que ya Android Studio nos ha creado incluso un dispositivo virtual para poder ver nuestra aplicación. Y ese dispositivo virtual pues tiene una serie de características, ¿no? Tiene un nombre, simula ser un Nexus 5, tener en cuenta que Android Studio pues es de Google. Y ya sabéis que Google, si no lo sabéis, pues os lo digo yo, también saca al mercado teléfonos Android que vienen bajo la marca Nexus, ¿no? Entonces, pues evidentemente te crea un teléfono suyo, ¿no? Pero bueno, tú puedes crear el que quieras. Tiene una resolución en concreto, 1920 x 1080, utiliza la API 23, es muy importante indicarle a tu dispositivo virtual qué API utiliza, el tipo de procesador, el tamaño en disco, 1 GB, fíjate que ocupa bastante. Y luego aquí las acciones, si quieres ejecutar ya desde esta ventana tu dispositivo virtual dándole al play o si quieres modificar alguna característica de este dispositivo virtual. Entonces incluso ya podrías utilizar este que nos ofrece Android Studio. Pero como se trata de aprender a crear el nuestro propio, pues fíjate que en esta ventana del Device Manager pues tenemos el botón para crear un nuevo dispositivo virtual. Pues pulsamos en él y nos aparece esta ventana donde podemos ir enumerando las características que va a tener nuestro dispositivo. Para empezar, tenemos que indicarle si nuestro dispositivo es una televisión, un wearable, ¿no?, un reloj, un teléfono o una tableta. Bueno, pues vamos con los teléfonos, con los smartphones. Vamos a crear, por ejemplo, un teléfono tipo Nexus 6. Bueno, pues le damos a siguiente. Y aquí, bueno, pues tenemos que empezar a establecer las características que va a tener nuestro dispositivo. Como es un dispositivo moderno, fíjate que me está diciendo que va a utilizar la versión Marshmallow, API 23, etcétera, etcétera. Si pulsamos en siguiente, aquí ya podemos empezar a modificar cosas. Desde luego su nombre, podéis ponerle el que queráis, yo voy a dejar el que viene por defecto. La resolución y tamaño de pantalla, si pulsáis el botón de Change, pues podemos cambiarlo. Y por supuesto también podemos cambiar la versión de Android que estamos utilizando. Si pulsáis en Change, nos vuelve a la pantalla anterior y vamos a cambiar, por ejemplo, la API. Imagínate que yo quiero un dispositivo de estos que por defecto viene con Marshmallow, pero yo lo quiero con Ice Cream Sandwich, ¿no? Bueno, pues activas este check que dice enseñar las imágenes de sistema descargadas y aquí, bueno, pues eliges qué versión quieres utilizar y lo único que hay que hacer es descargarla, ¿no? Entonces yo para un procesador por 86, por ejemplo, pues voy a descargarme el Ice Cream Sandwich y aquí el Android Studio pues empieza a descargar esa versión para poderla utilizar con el dispositivo virtual. Voy a pausar el vídeo, aunque no me va a tardar mucho para no teneros aquí viendo cómo descarga e instala. Bueno, pues ya ha terminado la descarga. Después de descarga descomprime porque se baja un paquete comprimido, le damos a finalizar
Y ahora pues comienza ya el proceso y ya tengo aquí el Ice Cream Sandwich, ¿no? Bueno, pues una vez que hemos hecho todo esto, pulsamos en el botón de OK. Fíjate cómo ya pues me ha cambiado la versión Ice Cream Sandwich. Pulsamos en finalizar. Este mensaje en rojo es una recomendación, pero bueno, la podemos obviar de momento. Pulsamos en finalizar y fíjate cómo ya hemos creado otro dispositivo virtual. Por un lado teníamos el Nexus 5 y por otro lado tenemos el Nexus 6. No tiene mucho sentido que un teléfono que se supone que es más avanzado pues tenga una API menor, pero bueno, en este sentido tú puedes hacer lo que se te antoje. El tamaño en disco de la que creó él es 1 GB, la que he creado yo son 103 megas. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, cerramos la ventana de Android Virtual Device Manager, donde puedes crear todos los dispositivos que quieras. Yo por lo menos no he encontrado límite, he llegado a crear 10 o 11. Cerramos la ventana. Y ahora, una vez que hemos creado nuestro dispositivo virtual para probar nuestra aplicación, lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón del Play que nos aparece en la barra de herramientas. Si pulsas ese botón del Play, nos va a salir una ventana. Ahora, cuando termine de cargar, pues todo lo que deba cargar. Y en esta ventana, fíjate que me deja elegir pues cuál de mi dispositivo virtual quiero utilizar. Si quiero utilizar el Nexus 5 que he creado yo o si quiero utilizar el Nexus 6 que ya venía creado por defecto. Entonces, bueno, pues no sé si el 5, ya no recuerdo si el 5 es el que he creado yo, el que he creado... No, el mío es el 6, perdón. Bueno, pues vamos a utilizar el mío. Entonces elegimos en el desplegable el 6 y una vez que hemos hecho esto, pues nada, le damos a OK. Y aquí pues va a dar comienzo a un proceso que puede tardar bastante, ¿no? Entonces fíjate que tu ordenador puede ser que en esta ventana que nos aparece aquí en Android Studio en la parte inferior, no me deja ni siquiera trabajar ahora que está cargando el dispositivo virtual. En la ventana que aparece en la parte inferior puede salirte algún mensaje de error. Entonces, bueno, yo voy a pausar ahora mismo el vídeo porque ya tengo cargado el emulador, pero hasta que sale la aplicación en el emulador pues tarda un poco, ¿no? Tiene que indexar todos los ficheros, tiene que empezar a probarlo. Y fíjate que esto es como si ejecutara un sistema operativo real. De hecho, lo que está haciendo es cargar un sistema operativo completo en un entorno de emulación con todo lo que eso implica, con un kernel Linux. Y bueno, pues eso consume recursos y lleva tiempo. Entonces, es como si arrancáramos un teléfono. Fíjate como el logo de Android, pues aquí aparece parpadeando. Ahora me dice que está preparando la SD del teléfono, la batería, etcétera. Me dice que el launcher ha fallado. Bueno, pues esto lo aceptamos y yo ya tengo mi aplicación ejecutándose en mi dispositivo virtual, ¿no? Este dispositivo virtual, como tiene los botones que tiene cualquier otro teléfono, pues si pulsas, por ejemplo, el botón de Home, pues vuelves a el Home de lo que sería tu dispositivo virtual. Y bueno, me está fallando el launcher del dispositivo virtual, probablemente pues porque la configuración que he escogido para él no es correcta, pero sí que hemos llegado a ver pues cómo corre nuestra aplicación. Si pulsas el botón de aplicaciones abiertas, pues fíjate cómo aparece aquí, aunque solamente sea por un instante, mi aplicación de Hola Mundo, y la puedo volver a abrir, ¿no? Bueno, pues así es como se vería en un dispositivo. Un dispositivo con las características que yo le di a mi dispositivo virtual. Como me estaba dando algún que otro fallo, como habéis podido observar, pues he cerrado el emulador, lo he vuelto a abrir y ya me aparece aquí un teléfono. Entonces, bueno, pues desbloqueamos el teléfono y vemos que sigue dando problemas de launcher. Pero bueno, podéis probar a cerrarlo, volverlo a abrir. Podéis probar, si no funciona adecuadamente, pues a borrar, eliminar ese dispositivo virtual que habéis creado en el Device Manager, en el AVD Manager, y volver a crear otro. En fin, podéis hacer todo ese tipo de probaturas con otra API de Android, con otro modelo de teléfono, otras características. Y luego también deciros que es cierto que la primera vez tarda muchísimo en cargar, probablemente tengáis que esperar varios minutos, y cuando digo varios minutos pueden ser perfectamente 6-7 minutos e incluso más, pero una vez que carga, tú puedes tener esto ya, digamos, minimizado o cargado en memoria, es decir, si lo cierras y vuelves a ejecutar, te lo abre ya con muchísima mayor rapidez. Veremos en el próximo vídeo, pues, qué consejos, qué podemos hacer en nuestro ordenador para que esto cargue de forma más rápida. Y vamos a ver también en el próximo vídeo, si me da tiempo, que espero que sí, cómo hacer la prueba no en un dispositivo virtual, sino en un dispositivo físico, ¿no? En nuestro propio teléfono, cómo podemos ver el Hello World en nuestro propio teléfono, en nuestra propia tablet, etc. Así que bueno, pues os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.